tardes y bienvenidos. Enhorabuena por el valor para salir a la calle con este día. Aunque bueno, aquí en Oviedo parece que la cosa está más o menos tranquila. Vamos con la conferencia dentro del ciclo que se organiza, coordinado por el Leopoldo Tolivadaras, miembro de esta casa, en torno a los 40 años de autonomía, y hoy toca la conferencia, corresponde a la conferencia de Javier Junceda, que es la 40 años de vida institucional en Asturias. Y aunque Javier Junceda es persona suficientemente conocida, vamos a, digamos, protocolariamente hacer una brevísima presentación del mismo antes de proceder a escucharlo. Javier Junceda es un jurista y escritor, autor de más de un centenar de publicaciones, miembro del número permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos de esta casa, académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, doctor honoris causa en Derecho por 5 universidades iberoamericanas y profesor honorario de otras 6. Ha impartido conferencias en España, Bélgica, Brasil, Perú o Estados Unidos. Columnista habitual en la prensa española, compagina el ejercicio de la abogacía en su propio despacho, Junceda Abogados, con la docencia del Derecho Administrativo en las universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo, así como en otros centros de estudio como la Escuela Judicial Española o distintos colegios de abogados. Preside la Comisión de Lenguaje y Asuntos Jurídicos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y en tal calidad ha participado en la elaboración del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, auspiciado por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española, representando a Estados Unidos. Es también el actual presidente de la Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y Económicas de este Real Instituto. Su último libro, editado por el RIDEA, es precisamente su discurso de ingreso en esta casa, Juristas Asturianos, en el que recupera la memoria de medio millar de personalidades del mundo del derecho en el Principado, cubriendo así un importante vacío bibliográfico. Y sin más que con esta breve presentación, le damos la palabra al conferenciante. Muchas gracias, querido director, querido vicepresidente del Gobierno, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar, como decía el director, especialmente un día tan poco propicio para salir de casa. Es una heroicidad, como alguno de vosotros os he indicado cuando os saludé. 40 años de Estatuto de Autonomía han servido para dotar a Asturias de un sólido marco jurídico e institucional. En la actualidad, 142 leyes promulgadas por la Junta General proporcionan el armazón legal esencial sobre el que desenvolvemos los asturianos nuestra vida no solo institucional, sino nuestra vida diaria. Unas 1.750 páginas se necesitan para reproducir lo que esas normas contemplan, algo que, por cierto, hace la compilación que desde 1987 afronta con éxito los letrados del Parlamento Autonómico y publica una conocida casa editorial madrileña. También me gustaría agradecer la presencia del rector de la Universidad de Oviedo. La producción legislativa de la Junta General ha oscilado durante estas 4 últimas décadas. El mayor número de leyes que se aprobaron en un mismo ejercicio fue de 19 en el mismo año 1999 y el menor con 2 en el año 1992. Un total de 330 leyes han sido desarrolladas a partir de nuestro estatuto en estos últimos 40 años. Aunque pudiera considerarse que los años de mayor número de leyes han coincidido con el término de las legislaturas, ello no siempre ha sucedido así, pese a que pueda confirmarse que unos mandatos han sido más proclives a la creación de normas que otros. Con todo, y a estas alturas de madurez de nuestro ordenamiento, no pocas leyes son de reforma de las precedentes para adecuarlas a las circunstancias de una sociedad cada vez más cambiante, pero tampoco han sido extrañas las iniciativas innovadoras que no siempre han tenido continuidad, como ha sucedido con el Consejo Económico y Social de Asturias, creado por ley en el año 2001 y suprimido por idéntica fórmula en el año 2017, o con la figura del Procurador General, constituido en el año 2005 y desaparecido en el año 2013. Desde luego, el acervo normativo del Principado es el que permite nuestro Estatuto de Autonomía, pero incluso existen trascendentales materias que esta ya veterana ley orgánica prevé y no han sido hasta hoy objeto de consideración por nuestro legislador, como el régimen local, del que nos ocuparemos con alguna extensión más adelante. ¿Son muchas o son pocas este centenar y medio de leyes para regularnos como comunidad?
Para responder a este interrogante hemos de añadir que ese ordenamiento no es el único al que debemos atenernos, sino que tiene necesariamente que compartir o que compartir espacio o complementarse con la normación reglamentaria, la comunitaria, la estatal e incluso la municipal a través de las ordenanzas. Cuando reflexiono sobre este panorama de infracción normativa me vienen a la memoria, a la mente, dos extraordinarias aportaciones que leí a dos maestros del derecho administrativo español, que por cierto mantenían entre sí unos indelebles lazos no solo académicos sino también personales. Uno de ellos era Ramón Martín Mateo, que en el año 2000 publicó en Revista de Administración Pública un gran trabajo titulado precisamente La ignorancia de las leyes, las actuales circunstancias, en el que ponía en entredicho la vigencia del venerable principio de ignorantia iuris nocet, traducido al lenguaje común, en que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa de su incumplimiento, porque debe regir la necesaria presunción legal de que, habiendo sido promulgada, toda ley ha de ser conocida por sus destinatarios. Se preguntaba el sabio jurista castellano si con miles de disposiciones directa o indirectamente vigentes era posible seguir manteniendo vivo ese tradicional criterio. Y eso cabría seguir planteándose hoy, porque desde que se escribió ese artículo por Martín Mateo hace 20 años, el proceso de creación legal no ha hecho más que incrementarse, multiplicando por 17 por las 17 comunidades autónomas, asambleas autonómicas y por 8.131 municipios que tenemos en España. La segunda observación que me gustaría evocar ahora es la de Francisco Sosa Wagner, director precisamente de la obra que sirve como pretexto a estas jornadas y que será en unos días presentada de forma oficial en la Junta General del Principado. Ha venido insistiendo el profesor Sosa Wagner en que la labor parlamentaria nunca puede ser la de generar más y más y más leyes, sino sobre todo de cuidar porque tales leyes se cumplan. Comparto las ideas de ambos autores. Una vez que el marco legislativo establecido en cumplimiento del Estatuto se ha coronado, aunque existan aún ciertas cuestiones pendientes, hemos sobre todo de aplicarnos en su actualización o modernizarlo, darle un sentido de utilidad. Mal haremos si lo dejamos dormir el sueño de los justos sin operar en él las oportunas reformas y mucho peor si nos aventuramos a propuestas que solo pueden servir de cara a la galería, en especial para dar satisfacción a los correligionarios de una determinada parte del electorado, desconociendo a las demás. Por eso, y descendiendo a intentar dar respuesta a la pregunta antes sugerida, pienso que nuestro sistema alberga las leyes con las que debe contar, si bien el reto pasa ahora por cuidar con esmero su contenido regulatorio, evitando que caigan en la obsolescencia y también en la hipernormatividad, porque tenemos aún normas con un excesivo número de preceptos, lo que sin duda complica no ya su conocimiento, sino su misma aplicación por los operadores jurídicos. Ese centenar y medio de leyes han sido consecuencia de la labor parlamentaria de unas asambleas legislativas, o de una asamblea legislativa, la nuestra, que ha estado nutrida en estos 40 años de diferentes mayorías, de uno u otro signo político. Pero siempre se ha contado con un equipo de especialistas al servicio de los legisladores, los letrados de la Junta, que han desempeñado una tarea que me gustaría destacar. He participado hasta el momento en 14 proyectos o proposiciones de ley en el Parlamento Regional y en todos esos momentos he podido comprobar el discreto y eficaz quehacer profesional de esos expertos en derecho. Acostumbro a decir que las mejores normas asturianas no son en absoluto autoría de este o de aquel político. En ocasiones tenemos esa tendencia de atribuir lo mejor de la producción legislativa de los mejores tiempos de la comunidad autónoma a determinado personaje político. Falso, falso. Sino en múltiples ocasiones ha sido responsabilidad del letrado que ha estado detrás de ellas, trabajando hasta el más mínimo detalle de cada una de esas disposiciones. Me permitirán que personifique toda esta labor, esta callada labor, esta discreta función en Ignacio Arias Díaz, a quien debe Asturias las impecables leyes de los 80 y de los 90, o en Alberto Arce Janariz, que ha dejado huella en otras posteriores y hoy dirige el cuerpo de estos altos funcionarios asturianos. Por cierto, ambos juristas pertenecen a la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, institución casi contemporánea al estatuto que festejamos con ocasión de sus primeros 40 años de vida.
Nuestro estatuto para Asturias ha alcanzado esa edad por el amplio grado de consenso con el que se fraguó y con el que continúa o debería continuar contando. Aunque el régimen de mayorías para su aprobación sea el que es la experiencia nos enseña que siempre que se cuenta con apoyos más allá de esas cifras, las normas garantizan su pacífica continuidad en el tiempo y permiten que los ciudadanos encuentren en ellas el necesario soporte. Lo contrario garantiza la permanente alteración del marco normativo básico con cada proceso electoral, algo que nunca es saludable para ninguna democracia. De esto no se sigue que las leyes deban petrificarse, sino actualizarse cuando toque, pero tal cosa debe hacerse con el mayor grado de confluencia posible entre ideologías y formas distintas de ver las cosas. Pienso que los que pretenden abrir procesos constituyentes cada media hora o profundas reformas estatutarias cada 2 horas, muchas veces lo que ansían es imponer su particular óptica al resto de la ciudadanía que no necesariamente participa de sus ideas. Lo que toca hacer en estos casos, como aquí hemos sabiamente hecho a lo largo de estos 40 años, es forjar grandes mayorías sobre los asuntos fundamentales para luego dejar a la contienda política lo que le es propio. No verlo así me parece que augura tiempos de inestabilidad institucional que acaban polarizando de forma innecesaria a la población y terminan frenando el progreso en múltiples aspectos. La experiencia nos recuerda que son precisas holgadas mayorías para que el sistema funcione. Y mucho más en el caso de textos como los estatutos, que reflejan la voluntad autonómica en su conjunto, como concibió en temprana hora el abate Sieyès respecto de las constituciones. Es desde ese punto de vista extravagante plantear modificaciones sustanciales en la forma de organizarnos sin contar con una generosa aprobación ciudadana, porque el orden jurídico y el social acostumbra a demandar siempre ese común asentimiento que hace crecer. De lo anterior no se sigue que el modelo deba permanecer, insisto, inalterable por los siglos de los siglos, ni que tenga que extenderse a generaciones diferentes, aquellas en las que se logró el consenso sobre esas reglas elementales, ese humus básico. Rousseau o Jefferson censuraron por antidemocrático ese modo de proceder, aunque es justo reconocer que buena parte de las normas fundamentales de medio mundo, incluidas las de los países de procedencia de Rousseau y de Jefferson, Francia y Estados Unidos, datan de tiempos muy pretéritos, en el último caso de hace 2 centurias. Con ello vuelve a demostrarse que unos cimientos sólidos mantienen a las casas en pie y permiten, además, alojar bajo un mismo techo unos cimientos sólidos, bajo el mismo techo a unos bisabuelos, de bisabuelos a bisnietos, a lo largo de las décadas, aunque necesiten acometer ligeros retoques. De las 330 leyes promulgadas en época estatutaria, una veintena han sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional por la vía del recurso de inconstitucionalidad. El impuesto de grandes establecimientos comerciales, las deducciones en la cuota autonómica del IRPF, las reglas de atribución de los complementos específicos del personal facultativo estatutario, la policía local, la falta de respeto a la tasa de reposición de la retribución funcionarial, los techos salariales a los empleados públicos, los créditos extraordinarios destinados a atender retribuciones funcionariales, el sistema de acceso a través de la promoción cruzada de los funcionarios, superable mediante cursos de formación, la dispensa de la colegiación obligatoria a los funcionarios, el acotamiento del pastoreo o a efectos de incendios forestales, entre otros asuntos, han merecido de nuestro supremo intérprete decisiones de calado corrigiendo nuestra legislación, en no pocas ocasiones, como digo, sustituyéndola o declarándola nula por no respetar el régimen competencial. Pero estarán conmigo que estas referencias que he hecho son mínimas para ese magma normativo, para esas 330 normas. Por lo tanto, eso confirma que nuestra producción legislativa, insisto, la base sobre la que se asienta nuestra institucionalidad, ha sido, yo diría que, superada con muy buena nota. Como antes avanzaba, no hemos cerrado de todas maneras aún el catálogo de materias que el Estatuto contempla y que me permitirán que permita recomendar o aconsejar o simplemente compartir con ustedes que pienso que procede desarrollar legal e institucionalmente. Y por eso no encuentro demasiado propicio abordar nuevos horizontes normativos mientras no tengamos resueltos esos grandes vacíos institucionales. Me refiero, por ejemplo, al régimen local asturiano.
Dicho ámbito ha experimentado en época estatutaria dos periodos bien diferenciados. De 1981 a 1999 la atención estuvo centrada en normas promulgadas bajo el signo de la prudencia e incluso de la provisionalidad ante el progresivo avance constitucional del Estado autonómico. Que las capacidades legislativas del Principado sobre esta materia no hubieran sido impulsadas con plenitud durante estos primeros años tenía esa justificación a resultas de los tímidos pasos que las Cortes iban dando por aquel entonces, unido a las decisivas sentencias del Tribunal Constitucional llamadas a configurar de forma definitiva el reparto del poder político y el poder también administrativo en nuestro naciente Estado compuesto. Parecía entonces recomendable que en este contexto que el legislador regional desplegara dosis de sensatez a la hora de promover disposiciones sobre la cuestión municipal, como así se hizo muy adecuadamente. Sin embargo, desde la reforma del Estatuto en el año 1999 hasta hoy, se extiende la segunda etapa, en la que, a pesar de contar ya el Principado con un marco ya despejado a la hora de regular los entes locales radicados en su territorio, no se ha profundizado, sin embargo, en dicho propósito, dejando este asunto como estaba desde que se promulgó la versión original estatutaria y en manos exclusivas del legislador estatal. Que ese desarrollo legislativo no se haya producido tras 1999 puede encontrar, de todas maneras, tratando de buscar justificaciones, alguna. Con independencia del limitado interés que acostumbran a suscitar los asuntos complejos en la dinámica parlamentaria, mucho más engorrosos de abordar que las cuestiones del día a día o que generan trascendencia mediática inmediata, está la tendencia del Principado a lo largo de estos 40 años de vida institucional de prolongar la vigencia de ciertas disposiciones ordenadoras de cuestiones de enjundia sin ajustarlas necesariamente o como es debido a los tiempos, como ha sucedido, por ejemplo, con el urbanismo, repetidamente refundido con los años, no siempre con éxito, como ha sucedido con el sector público, con el empleo público o incluso con el régimen jurídico de nuestra administración. Materias en las que el legislador asturiano ha renunciado en buena medida a adaptar a la realidad para intentar conseguir de ese modo avances sociales y económicos a la comunidad, aunque en mi exposición intentaré indicar que algunos de estos aspectos el actual gobierno asturiano ha cogido el toro por los cuernos y sí se ha atrevido a iniciar su reforma o su actualización. Indudablemente que suceda algo así solo es atribuible a quienes han asumido responsabilidades parlamentarias durante estas 4 décadas, pero justo es reconocer que la falta de diligencia del mundo municipal asturiano y también de nosotros, de los operadores jurídicos de la comunidad a la hora de combatir esta sombría coyuntura, que hemos aceptado con comodidad cuando no participado de ella, aún por la vía de la inacción o de la inercia, porque siempre es mejor contar con normas, con artículos, con leyes, con reglas que se conocen, aunque no sean ningún prodigio en términos de calidad, que hacerlo con otras nuevas que nos obliguen a examinar sus contornos y sus posibles interpretaciones. Con todo, es lo cierto que la ausencia de desarrollo legislativo del Principado sobre el régimen local no ha desatado ninguna catástrofe en los 78 municipios y en las restantes personificaciones vinculadas a ellos durante estos primeros 40 años de vida estatutaria. Los concejos asturianos, gracias al modelo básico fijado por las leyes del Estado, se parecen bastante a los del resto de las comunidades autónomas, porque así, además, debe ser. Ahora bien, existen igualmente múltiples aspectos que podrían haber tenido un encaje legal más resuelto y eficaz de contarse con específicas normas de cabecera en el ámbito específico nuestro asturiano, porque nuestro peculiar contexto físico y demográfico así lo aconseja, especialmente por la atomización acusada de nuestros núcleos rurales, por el adicional condicionante orográfico o por el imparable envejecimiento poblacional, lo que trae consigo complementarios problemas a la hora de cumplir con las prestaciones públicas que nos exigen las leyes. De haber contado con esas herramientas legales propias, algunos de los desafíos en que siguen inmersos los entes locales asturianos podrían haber contado con ciertas ayudas suplementarias para su superación, algo a lo que se está a tiempo, aunque pueda parecer tarde.
la penuria de recursos económicos, una queja constante de los que bien conocen las tesorerías municipales. Aquí hay alguien, está entre nosotros un ilustre interventor municipal de uno de los principales municipios asturianos y sabe bien de lo que le hablo. La penuria, digo, del erario municipal continúa, por ejemplo, presentándose como una gran desventaja pendiente de solución, traduciéndose en muchos casos en un triste peregrinaje del alcalde de turno a los despachos autonómicos mendigando financiación, un terreno abonado como pocos para el clientelismo político y las diferencias de trato entre los que pertenecen a un partido o a otro, coincidente o no con quien manda en la capital del Principado, como en ocasiones advierten sus protagonistas e incluso en ocasiones ha trascendido públicamente. Sin ser ninguna panacea, una ley de régimen local asturiana podría abordar con ambición estos y otros muchos retos, respetando además su autonomía garantizada constitucionalmente y que tantas veces cuesta observar en la dinámica cotidiana de los entes locales en nuestra región, sometidos en creciente grado al poder omnímodo autonómico, del que dependen en infinidad de aspectos sin que puedan defender su propio círculo de intereses municipales consagrado por nuestra ley de leyes. Porque han de saber que Asturias es, junto a Cantabria, la única comunidad autónoma que carece de una legislación de desarrollo moderna y unitaria sobre el régimen local, lo que sin duda debiera subsanarse en un futuro. Los primitivos estatutos de autogobierno españoles, incluido el asturiano, contemplaron referencias más que accidentales a la realidad municipal en sus primeros momentos. Aunque se mencionaba el régimen local, a efectos competenciales esa materia venía referida a asuntos menores, pero, como digo, a partir de la elevación del techo competencial y, sobre todo, a partir de los nuevos estatutos que se empezaron a promulgar en el año 2006 y 2007, singularmente el catalán, el valenciano, el andaluz, el balear, el aragonés o el castellano-leonés, y también de la doctrina constitucional que se ha venido publicando, ya tenemos claramente plasmado el modelo aquel que no teníamos al comienzo de la etapa de los primeros años de la vida estatutaria. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el marco en el que podemos desarrollar esa legislación local. Incluso algunos de los últimos estatutos reformados se ocupan de regular al detalle el gobierno local dentro del sistema institucional de la propia comunidad autónoma, profundizando su organización y planta hasta la propia organización, alcanzando también aspectos financieros o de las relaciones administrativas. Añadamos a esta falta de una normativa de orden de carácter general en régimen local, que les quiero recordar que se trata de uno de los pilares. Estamos hablando de 3 administraciones territoriales y, por lo tanto, nuestra estructura institucional estaría coja si no contara con ese marco institucional del régimen local. La abigarrada planta de entidades supramunicipales con que contamos en Asturias y también otras personas jurídico-privadas con participación actual de los concejos que se han creado, no lo duden ustedes, ante la insuficiencia y ante la propia capacidad de autonomía de estos entes locales, de estos 78 municipios, a poder desarrollar por sí sus propias competencias. Han tenido que buscarse la vida a través de entes de diverso tipo. Las fórmulas institucionales para hacer comarcalizar Asturias no han fructificado tampoco en estas 4 décadas de vida institucional autonómica, toda vez que ninguna comarca, se ha creado por ley, sin que tampoco lo que establece la norma que lo permite se haya derogado o se haya reformado para incentivar la comarcalización. Tenemos una ley que establece que hay la posibilidad de crear comarcas y ninguna de ellas se ha creado. Las mancomunidades, por su parte, se han visto lastradas por las limitaciones presupuestarias de los concejos que las nutren, que las forman, lo que ha supuesto en muchos casos la liquidación de estas entidades. Las que se mantienen activas en la actualidad tienen muy circunscritas sus funciones por la legislación estatal, lo que igualmente constituye un inconveniente añadido para su porvenir. La dinámica política de los diferentes concejos, además, ha afectado en ocasiones a estas personificaciones, como se puede apreciar en los súbitos cambios operados a lo largo de los años en las mancomunidades, e incluso con la pertenencia de concejos a más de una. Todas estas circunstancias han traído como consecuencia la creación de entidades privadas con participación municipal para fines que perfectamente podrían haber sido gestionados por las comarcas concebidas por la Ley Asturiana 3/1986.
Con todo, no es tampoco descartable aquí un posible origen legal de este fracaso de la comarcalización asturiana, un fracaso colectivo de nuestro como comunidad autónoma. Nótese la oscilante evolución competencial que se ha operado en esta ocasión, a la que nos hemos referido. Partiendo de esa indeterminación, concretar las competencias a ejercer por las comarcas a partir del 86 podía ser aventurado, pero no a partir del año 99. Pero es que además someter a tramitación parlamentaria lo que no precisa ese siempre complejo procedimiento resultó la opción preferida por los responsables municipales y autonómicos del momento, quienes, a la vista de la experiencia de las mancomunidades, prefirieron modalidades asociativas para acometer proyectos comunes, desechando la posibilidad más compleja de crear una comarca. Las comarcas, en fin, pese a estar concebidas para desarrollar funciones de las mancomunidades y otras entidades aglutinadoras de concejos, como la Federación Asturiana de Concejos, no han tenido éxito en nuestros 40 años de vida institucional, lo que quizá debiera movernos, tal vez en ese entorno regulatorio de una ley de régimen local, para abrir el debate, una serena reflexión sobre la derogación de esta figura de las comarcas o su potenciación a través de incentivos, seguramente cuando se decida legislar sobre el régimen local asturiano, como digo. Pero es que tampoco la ley de demarcación territorial ha servido en exceso a sus proclamados efectos recreadores o liquidadores de municipios, de concejos. En cambio, se ha venido operando, eso hay que reconocerlo, como adecuado soporte procedimental para encauzar las pretensiones de modificación de los términos municipales, que rara vez se han encontrado escollos en su aplicación de carácter adjetivo. Recientemente, entre dos municipios del área central de la región, pude comprobar la utilidad que en los procedimientos contemplados en esta ley se prevén. Pero en esta ley 1086 queda pendiente de aplicar, porque estas previsiones que acabo de decir, o que voy a decir ahora, están contempladas en la ley. Queda abierta, digo, la discusión acerca de si desarrollar con fundamento en esta ley los ajustes que procedan en los concejos, que permitan en ellos una más eficiente prestación de los servicios al ciudadano, toda vez que el fenómeno del envejecimiento poblacional asturiano está produciendo verdaderos estragos en determinados concejos asturianos, en los que a la inexorable pérdida de habitantes se suma la edad muy avanzada de sus empadronados. Como esta misma ley prevé, en esos supuestos, no lo digo yo, lo dice la ley, procede a actuar en consecuencia, lo que no tiene que suponer necesariamente dejar a vecinos sin el imprescindible amparo público, sino reestructurar la planta municipal agrupando a varios entes locales en uno, quizá manteniendo al que desaparece como parroquia rural incluido en el resultante. Hace un momento me llamaba un periodista de la Nueva España para preguntar sobre estos temas y yo le hacía referencia a lo que a mí me pasó. Yo estuve durante 17 años desarrollando actividades en Barcelona y siempre llegaba a mi universidad en la zona alta de Barcelona, a la zona de Sarrià-Sant Gervasio. Sarrià era, como sabéis, algunos que estáis aquí, era un pueblo, era un municipio. Y el Casal, el edificio del ayuntamiento, es donde yo todos los días pasaba para llegar a la universidad. Y eso se convirtió hoy en una regiduría de distrito, en una dependencia del Ayuntamiento de Barcelona. Ese municipio, Sarrià, dejó de ser municipio y se convirtió en un barrio, en un distrito, y no hay ningún problema. Nadie de las personas de Sarrià tuvieron ningún problema metabólico porque esta circunstancia haya ocurrido. En no pocos territorios debiera de resultar sencillo ese proceso de cumplir lo que la ley la ley de demarcación territorial establece, al compartir ese declive demográfico varios concejos limítrofes o colindantes, lo que además revertiría en una nueva entidad con más recursos y capacidad para potenciar esas zonas. De todas formas, estas cuestiones acostumbran a estar habitualmente presididas por intensos sentimientos sociales de pertenencia al terruño y de eventual rechazo a aquel otro al que se sume el desaparecido, lo cual puede lastrar, y de hecho seguramente lo hará, alteraciones que se puedan proponer como estas, aunque resulten objetivas y hasta obligadas para un uso eficiente de los recursos públicos, aunque quizá no sea mala solución para paliar estas susceptibilidades, que el Concejo Unido reciba un nuevo nombre, distinto al de los concejos fusionados, para posibilitar de ese modo un futuro sin esas ataduras formales, o bien
también es otra alternativa recuperar las comarcas previstas en la ley que hace un momento citaba, la ley 386, para así evitar la formal desaparición de los concejos, aminorando acaso el peso administrativo de estos o denominándolos de otra manera. Es decir, llevándolo al caso concreto, Pesoz, Grandas y Llano tienen unos problemas muy similares, tal vez Boal, Villayón, Navia. Bien, tal vez una propuesta podría ser pues el municipio del Alto Navia o del Bajo Navia. Eso es algo que ha sido frecuente en España, es muy frecuente en múltiples comunidades autónomas hablar de el pueblo de arriba, el pueblo de abajo. Es decir, esas alternativas pueden ocurrir, por tanto, ahí no pierde Pesoz, no pierde Llano, no se suma a otro municipio, sino que se hace de todos ellos un nuevo municipio. En suma, estando a disposición autonómica el desarrollo legislativo asturiano sobre estas tan trascendentales materias, no constan iniciativas en tal sentido que hubieran prosperado en la Junta General, a salvo, como digo, la modificación de la Ley de Policías Locales y la creación de la ley, por ley del Principado de Asturias, de la Comisión Asturiana de Administración Local. Ni se han incrementado las atribuciones municipales, ni se han configurado de otro modo las mismas, sin haber tampoco fijado sistemas organizativos que pudieran ajustarse a sus peculiaridades, pese a la existencia de numerosos entes locales dispersos por nuestra comunidad autónoma. También aislados en zonas de alta montaña y con amenaza a cierta despoblación, en muchos casos ya en fase avanzada. Igualmente, no se han arbitrado fórmulas eficaces para concentrar recursos públicos o servicios en donde más necesarios se hacen en determinadas estaciones del año, como ahora, días como hoy, o en invierno, por las inevitables inclemencias meteorológicas en las zonas de alta montaña, o en verano, con la afluencia de visitantes a determinadas áreas de la costa. Ni tan siquiera se han dispuesto reglas propias asturianas para decidir con arreglo a derecho sobre la aprobación de los emblemas o distintivos municipales. Ninguna de las singularidades de la región ha animado hasta ahora la elaboración de disposiciones legales en la materia, aparte de las que hemos citado y alguna más que se mantienen en el caso asturiano inexplorado en buena medida desde hace más de estas 4 décadas. Pero es que además las escasas competencias en materia autonómica sobre esta cuestión han sido gestionadas desde un inicio por la Dirección General de Cooperación Local, hoy denominada Dirección General de Administración Local, adscrita a las sucesivas consejerías de Presidencia del Principado. Indudablemente que el Principado gestione a través de una mera dirección general lo que antes justificaba la existencia de toda una diputación provincial evidencia lo que se ha hecho aquí con las capacidades de asistencia a los municipios de dicho organismo formalmente desaparecido en las comunidades uniprovinciales, pero cuyas obligaciones ha absorbido estatutariamente la comunidad autónoma, pero no en tanto en su práctica. De cuanto ha quedado señalado se deduce, pues, que el poder local, garantizado en su autonomía constitucionalmente, no ha encontrado hasta el momento en Asturias el deseable desarrollo normativo e institucional acorde a su alta consideración por nuestra ley de leyes y, sobre todo, por nuestro estatuto que festejamos este mes de diciembre. Desde la promulgación de la Constitución, la Administración local española ha seguido constreñida a su carácter subalterno del Estado y la comunidad autónoma, aquí sobre todo del primero, lo que se ha traducido en inconvenientes a la hora de encontrar su pacífico acomodo en la administración como administración territorial potente que es. Más allá de episódicas menciones a pactos o procesos de acuerdo voluntarista que tratan de blindar el rol del contexto autonómico nacional, continúa siendo bien visible su sometimiento al poder estatal o autonómico, tal vez porque quienes tienen capacidad para cambiar las cosas, el Estado ya lo ha resuelto, pero sobre todo la comunidad autónoma, pues no ha querido participar en estas materias y no ha querido dar ese empuje, ese aliento que pudiera ponerlas en funcionamiento. El Principado de Asturias cuenta, desde luego, con madurez institucional suficiente para poder abordar esta asignatura pendiente, para afrontar esta asignatura pendiente de su estructura institucional o pública, a unos recursos personales muy solventes en quienes llevan las riendas del poder local asturiano, desde los gobiernos locales a los negociados administrativos, se unen las inquietudes que han demostrado durante estas décadas los representantes de los concejos sobre el mejor funcionamiento de estos entes, con la mirada puesta en un mejor servicio al ciudadano. Todo esto
unido al saldo de eficiencia que han experimentado otras prácticas en el resto de España, sin duda anima que tengamos que, antes de avanzar a otros horizontes legislativos, estatutarios, de modificaciones, resolver este asunto que me parece verdaderamente importante. El segundo asunto en el que me gustaría detenerme con brevedad es el referido al sector público asturiano, el sector público institucional. El sector público asturiano es otro de los trascendentales ámbitos que en estos 40 años de vida institucional se ha revelado, a mi juicio, necesitado de la oportuna reforma. Aquí no estamos hablando, a diferencia del régimen local, de una materia que no se haya desarrollado. Sí la hemos desarrollado, pero no la hemos actualizado, no la tenemos todavía puesta a punto. Desde el amplio abanico de personificaciones que caen bajo la nomenclatura de administración institucional, nos centraremos en aquellas que la legislación autonómica asturiana comprende como tales, pero también la estatal, que aquí tenemos que seguir. Entre las figuras institucionales asturianas y las estatales se dan algunas coincidencias, muchas coincidencias, singularmente en el caso de los organismos autónomos existentes tanto en el Estado como en el Principado. Sin embargo, es de lamentar que no se hayan todavía incluido aquí, en nuestro derecho institucional asturiano, a las autoridades administrativas independientes reguladas en los artículos 109 y 110 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público Estatal. Porque en esa figura de autorización administrativa independiente caerían una buena cantidad de los 34 organismos que forman parte de este sector público autonómico. Este mismo Real Instituto de Estudios Asturianos, el Consejo Consultivo, el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Sindicatura de Cuentas, órganos que tienen su propia normativa y algunos de ellos con vinculación directa a la Junta General, que podría perfectamente tener esta categoría de autoridad administrativa independiente y con un mínimo común denominador normativo que permitiera unificar ciertas cuestiones ligadas a su régimen, como las derivadas de su funcionamiento interno, del funcionamiento de su personal o de los medios presupuestarios. Y esto no es excepcional, porque en el Estado así ha ocurrido. El Consejo de Estado, nuestro paralelo al Consejo Consultivo, es una administración, una autoridad independiente regida por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El Consejo Económico y Social, el Instituto Cervantes, los Museos Nacionales del Prado, Reina Sofía, la Agencia de Protección de Datos o los órganos reguladores, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, por ejemplo. Como se advierte, la inclusión de estas autoridades independientes en Asturias podría dotar de disciplina nuestra planta de administración institucional al supeditarse a un mínimo humus legislativo uniforme en lo tocante a sus necesidades de soporte, eso sí, para el desarrollo de sus labores de carácter independiente y autónomo. Ahí nadie le va a decir nada al Consejo Consultivo sobre lo que tiene que hacer, pero sí para regular todos los asuntos. En el Real Instituto lo tenemos esto muy dominado, en el sentido de que hay asuntos de orden propiamente de configuración del Real Instituto dentro del marco de la comunidad autónoma, que no tiene nada que ver con el funcionamiento ordinario cultural o institucional del Real Instituto. Aquí todos los días, no hay día que no haya una actividad de carácter cultural, científico, investigador, de divulgación que se desarrolla, pero los problemas que normalmente vamos a tener va a ser de puertas adentro de esa gestión. Es decir, y estos se podían perfectamente resolver, aunque, como saben ustedes, pues está en curso de reforma la legislación del Real Instituto de Estudios Asturianos. Y finalmente, y como organizaciones de configuración mixta, a medio caballo entre la administración institucional y la personificación privada, se erigen también las administraciones corporativas, entre las que destacan los colegios profesionales, las cámaras, las federaciones deportivas, las cofradías de pescadores o las academias. En Asturias, la Real Academia de Medicina, la Real Academia de Jurisprudencia o la Academia de la Lengua. Todo este sector institucional asturiano precisa de actualización legislativa. Tanto la propia administración institucional como el resto de las entidades que desempeñan funciones instrumentales decisivas para el ciudadano en el Principado requieren, a nuestro juicio, de una norma que la regule con ánimo exhaustivo y coherente. A diferencia de lo que ha sucedido también en las restantes comunidades autónomas, en Asturias, nuestra Ley 295 del 13 de marzo lo es propiamente de régimen jurídico de la administración pública,
pero ha dejado sin regular el sector público institucional, al que apenas se refiere en una disposición adicional, al decir que por ley de la Junta General se podrían crear este tipo de entes instrumentales. Y ahí es donde viene la catarata de 34 normas que regulan otros tantos entes, organismos de todo tipo. Y que después nos hace de tener que estar discutiendo en sede parlamentaria cada 2 por 3 sobre la oportunidad de hacer desaparecer una u otra organismo, un ente u otro ente. No sería, pienso yo, cada vez que a mí me han llamado pues para debatir sobre la desaparición en sede parlamentaria de esa institución, siempre me he preguntado, caramba, es que tenemos que estar siempre en un elemento de coyunturalidad que podría perfectamente evitarse si tuviéramos en una ley subida un parámetro para establecer cuándo procede que desaparezca un ente y cuándo procede que se mantenga. Es decir, llevar a un marco legal unos parámetros objetivos donde después podamos nosotros operar. No tener que estar viendo si tenemos que plantear, por cuestiones recientemente, pues se ha planteado, pues vamos a ver si desaparece tal empresa pública o si hay que crear otra empresa pública. Yo creo que es mucho mejor llevarlo a una ley y una ley de cabecera que establezca, que discipline cuándo, en qué condiciones se pueda establecer y después, por supuesto, que haya debate si procede, con base en esa ley, la creación de esa fundación pública, de esa institución, de ese ente de que se trate. De cara a paliar esta situación, sigo patrocinando lo que en esta misma sala dije en el año 2017, la modificación de la Ley 1995, 13 de marzo, de régimen jurídico de la Administración Pública del Principado. Bueno, dije en el año 2017 y ya se ve el saldo de eficacia que he tenido esas palabras mías, que evidentemente aquí las vuelvo a repetir años después. Creo que deberán de incluirse no solo el completo catálogo de entes y demás personificaciones institucionales, sino también toda su verdadera naturaleza o carácter, dado que no siempre va a ser sencilla esa catalogación y su subsiguiente régimen jurídico, como por ejemplo acontece con esta docta institución que hoy nos acoge, compuesta por una base privada, que somos sus miembros, y una titularidad pública, pero que no parece propiamente ser una administración corporativa como las habituales que conocemos. De ello derivará, como es natural, un régimen jurídico diferente y un grado de tutela de la administración territorial de mayor o menor intensidad, algo que sin duda debiera encargarse de aclarar esa norma, esa deseada norma que aquí me gustaría que se pudiera actualizar o desarrollar. ¿Y cuáles son los otros dos restantes elementos que me parece que de estas 330 normas que forman parte, insisto, de esa base, de esos cimientos institucionales, debiéramos de poner en funcionamiento? Decía hace un momento, dos de ellas, una de ellas que voy a decir a continuación, ya el gobierno, este ejecutivo, ha tenido el valor y la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento, porque han sumado años y años de ejecutivos que no lo han querido hacer. En otros relevantes ámbitos de la restante legislación que en desarrollo de nuestro estatuto se ha ido promulgando, me permitirán que me detenga con brevedad en dos materias, el empleo público y el urbanismo. Se trata de dos competencias esenciales para el desarrollo jurídico e institucional de nuestro Principado y que pienso que demandan atención específica, insisto, antes de lanzarnos a innovaciones estatutarias, porque ya conocen mi criterio de que mientras estos asuntos claves no estén convenientemente resueltos, no me parece asumible embarcarse en otros. La primera materia está siendo la del empleo público, en estos momentos abordada por el gobierno asturiano. Como he participado en su gestación, me permitirán que no me explaye demasiado en su contenido, ni lo puedo hacer tampoco sobre su alcance. Pero sí debo aplaudir, y quienes me conocen saben que si no fuera así yo no lo diría. Sí que me gustaría aplaudir la responsabilidad con la que sus impulsores han acometido esta delicada cuestión. Me gustaría personalizar en estas virtudes en Juan Cofiño González, titular de la Consejería competente y aquí presente, y también en el eficaz equipo de la Dirección General de Función Pública. Considero muy valiente asumir el reto de reformar el régimen de nuestro empleo público y de acomodarlo a lo que la sociedad actual precisa de nuestros servidores. Pienso que esta ley debiera por eso de encontrar el oportuno grado de consenso en la Junta, porque en asuntos de este cariz no solo es recomendable, sino del todo obligado.
Lo que sí les puedo garantizar es que el proyecto de ley ha merecido mucho tiempo, muchos meses, muchas horas de esforzado trabajo de mucha gente, y en él se ha implicado, además, de forma personal, individual, dedicando mucho tiempo del poco del que dispone el propio consejero, el propio vicepresidente del Principado, que hoy nos acompaña, que no ha escatimado tiempo ni dedicación a este empeño. Soy testigo, soy notario de lo que estoy diciendo, porque no ha quedado a las expensas de lo que un grupo de trabajo haya realizado, sino que se implicó como uno más y participó como uno más de este proceso de reforma legislativa. Y además abordado de una perspectiva objetiva, institucional, que es la que por eso debería de ser objeto de un consenso, de ese que apelaba al comienzo de esta conferencia. Y sobre el urbanismo, déjenme que diga algo más. Aunque justo es reconocer que la legislación urbanística asturiana ha permitido durante décadas mantener los cimientos de la ordenación del suelo en la región, en especial en lo tocante a las leyes promulgadas a finales de los años 80, de una factura técnica extraordinaria, muy notable, sobresaliente, y en la que ha tenido una participación destacada alguien que está aquí sentado hoy en la segunda fila, que es Arturo Terán. Es decir, eran leyes, estas sí que son leyes, aunque pudiera participar el equipo de letrados de la Junta, estas sí que eran de técnicos, unas obras no de políticos, sino, aunque él estaba entonces ejerciendo de político, sí que eran obras de autor, obras de técnico que sabía de qué iba la copla, de qué iba la materia. Y esas eran las leyes que fueron hechas en la época en la que Arturo Terán tuvo participación en ese asunto. Y de ahí que no se cuente en la reforma de la actual ley del suelo con Arturo Terán, no lo comparto. Digo que, y no lo sé si esto es así o no es así, él dirá o no dirá, pero quiero decir que si no cuentan con él, debían contar con él, y si están contando con él, pues me congratula de tal circunstancia. Las actuales circunstancias socioeconómicas y la prolongación en el tiempo de las sucesivas modificaciones legales aconsejan la creación de una norma de nuevo cuño que apueste por una regulación más ajustada a la realidad. En este salón nos hemos ocupado del urbanismo hace apenas un año en unas exitosas jornadas que después desembocaron en un libro titulado Perspectivas de la legislación del suelo en el Principado de Asturias. En ese libro recogimos también algunos de los autores, como Fernández Molina, participaron en esa elaboración. Lo que dijimos en su momento aquí, yo creo que de forma unánime, en las 3 sesiones que se celebraron, es algo que me voy a permitir aquí resumir. Y es que, en efecto, el TROTU, el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, es una suma de diferentes normas, algunas de ellas datadas hace más de 30 años, en momentos radicalmente diferentes a los actuales. Elementales razones de técnica legislativa siempre recomiendan acometer una nueva ley cuando esto sucede, cuando las normas anteriores no sirven para regular la situación actual de nuestra sociedad. Cuando nace una ley, sin embargo, no lo hace desconociendo por completo los antecedentes normativos que deroga, ni el saldo de eficiencia derivado de su aplicación. Las normas que han perdurado, vuelvo a insistir, lo han hecho por asentarse sobre una lógica y sencilla evolución que trasciende generaciones, pero ese objetivo tan importante suele estar a la altura intelectual de quienes han sabido concebirlas. Ese ambicioso propósito, aunque esté siempre en la mens legislatoris, solo se consigue cuando detrás de un proyecto de ley hay gran ingenio y horas ingentes de trabajo jurídico, de filigrana, porque convertir lo complejo en sencillo es lo más difícil de conseguir, no solo en materia legal, sino en cualquier otra actividad humana. Con todo, con la experiencia acumulada desde la promulgación de la primera norma urbanística asturiana hasta nuestros días, estamos en inmejorables condiciones de afrontar un cambio de la legislación del suelo, intentando mejorar el marco establecido y proporcionando un sistema, por favor, manejable del urbanismo y que esté ajustado, por favor, a las necesidades presentes y futuras del Principado.
Que ese magno propósito se logre dependerá de múltiples factores, pero nunca podrá ser frustrado por la ausencia de interés de los profesionales implicados en el urbanismo asturiano, que han dado reiteradas muestras de su inquietud sobre el soporte legal en que desarrollan su labor diaria, como así manifestaron públicamente, insisto, en las jornadas que aquí se celebraron. Como el Principado está en estos momentos empeñado en pasar página de forma responsable de esta ley anterior y aprobar un nuevo marco normativo, sí me gustaría recordar algo de lo que entonces dijimos aquí en este salón, por si toman nota les puede servir para algo. Lo primero es que el panorama de la legislación autonómica comparada sobre el suelo, en ese panorama, la mayoría de comunidades autónomas españolas han decidido legislar de forma independiente al urbanismo de la ordenación territorial y ambiental, incluso superando la normativa compartida precedente, como sucede con Baleares. Es decir, si nosotros aquí hacemos una ley que sea una suma de la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente, estamos desde luego haciendo algo vintage, porque ya están las comunidades autónomas estableciendo una ley del suelo por un lado y una ley de ordenación del territorio por otro. De las 8 leyes dedicadas estrictamente al urbanismo, la ley del País Vasco y la de Castilla y León se extienden en las razones de dicha alternativa. La sustantividad propia del urbanismo como materia próxima pero nunca confundida con la ordenación del territorio y otras materias afines y el diferente reparto competencial debieran considerarse aquí también de esa manera decisiva a la hora de discernir acerca de si reunir en un mismo texto legal al urbanismo con la ordenación del territorio y o el medio ambiente, o bien escoger una normación sencilla e independiente. A esta lógica debiera también sumarse la configuración del urbanismo tradicional como vinculado al jus edificandi, es decir, una circunstancia que nada empece al derecho a edificar, una circunstancia que nada empece a que sobre dicha materia operen con carácter prevalente la ordenación del territorio o la protección ambiental. De hecho, la ley de Castilla y León se prevé ese carácter vinculante del planeamiento territorial supralocal, al que el urbanismo, como es natural, debe acatar. No hay ningún problema en hacer una ley de ordenación del territorio con sota, caballo y rey, estableciendo los parámetros para el emplazamiento de actividades, para la ordenación de comunicaciones. No hay ningún problema para hacerlo eso. Pero la ley del suelo tiene que ser una ley operativa, manejable para los operadores jurídicos o que se dediquen a este ámbito inmobiliario, que les pueda dar herramientas y no les complique la labor y la vida a la hora de encontrar en esa norma el primer obstáculo en su quehacer. Que la ordenación del territorio sea un prius del urbanismo no significa que venga o que tenga forzosamente que regularse al mismo tiempo. A mayores, las tendencias legislativas de los últimos años, como acertadamente recuerda la ley vasca, han seguido muchas veces ese silogismo, mezclando unas y otras materias, desdibujando el rol de cada una de ellas, posibilitando normas ordenadoras del territorio de genuino carácter y contenido urbanístico y reglas aplicables al suelo, vagas y generales, más propias del planeamiento supralocal. Si esa planificación territorial siguiera entre nosotros el esquema no solo español, sino también general europeo del Raumordnung o las fórmulas de europeas centrales limitadas a la coordinación de intereses y políticas supramunicipales que se proyectan sobre un suelo local, a buen seguro podría encontrarse mayor encaje a esa política del suelo, porque siempre resultan indispensables para el urbanismo esas previsiones que tienen que estar en sede de ordenación del territorio, que se traducirán en reservas de espacios o bien en determinadas protecciones de bienes o recursos físicos. Ni que decir tiene que la ordenación del territorio y la protección ambiental han de constituir para el urbanismo elementos a tener muy bien en cuenta, pero no han de confundirse unos con otros. La determinación de infraestructuras que conecten el término municipal con sus vecinos o incluso dentro del mismo pueden y deben ser sometidas a criterios ordenados del territorio, al igual que la localización de equipamientos de interés autonómico que trascienden el ámbito local. Pero tras dichas especificaciones, es tarea característica del urbanismo concretar el régimen del suelo, como de hecho se viene afrontando habitualmente en todas y cada una de las leyes autonómicas que abordan al mismo tiempo la ordenación del territorio y el urbanismo. Y lo mismo resulta respecto de la protección ambiental, que bien ha hecho el Principado en regularlo de forma autónoma y estableciendo unos parámetros genéricos para que después no solo el desarrollo urbanístico, sino cualquier otro ámbito pueda resultar afectado por este asunto. Como ya estamos cerca de la hora y paso páginas, vamos a terminar
un poco como decía. Los primeros 40 años de vida institucional asturiana, a la sombra de nuestro maduro estatuto, pueden dar lugar a tantos enfoques como se recogen en el libro que se ha editado por el Principado de Asturias y por la Junta General del Principado, por el Principado de Asturias, por el Gobierno Autonómico y por la Junta General del Principado, y que en breve se presentará de forma oficial ante las autoridades autonómicas, y que ha dado lugar, como digo, a estas jornadas que aquí celebramos y que han sido fruto de la inquietud de una persona que no ha podido estar hoy aquí porque está presidiendo un acto en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la que es presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, el profesor Tolivar Alas, que ha querido, bueno, pues que ha sido de alguna manera el munidor de esta idea, de este libro sobre los 40 años de Estatuto de Autonomía, y que, como digo, ha querido celebrar aquí en el Real Instituto unas jornadas destinadas a este libro, en la que 14 autores, como la semana pasada se comentó, 14 autores opinamos en distintos ámbitos sobre estos 40 años de Estatuto de Autonomía. Por cierto, que antes de pasar a este final, se me olvidaba decir que dentro de los retos de esta legislación urbanística y dentro de los retos de las cosas nuevas que está habiendo y que tenemos que resolver es si queremos ordenar la nueva transición energética y queremos abordar una nueva forma de obtener fuentes de energía, debemos también de valorar que esas fuentes de energía precisan de un marco regulatorio urbanístico de uso del suelo y también de ordenación del territorio, más bien en este caso, que establezca los emplazamientos y despeje las incógnitas que los operadores están teniendo y los problemas a la hora de implementar esas tecnologías. Pienso, por ejemplo, en la instalación de los parques eólicos u otras infraestructuras de ese carácter. Es decir, queremos y tenemos que cumplir la normativa comunitaria en la materia, pero nosotros debemos de llevar a cabo y llevar al terreno de los hechos tales mandatos, no solo de la Unión Europea, sino también de la comunidad internacional en materia de cambio climático, pero debemos de establecer mecanismos que yo creo que en este caso, quienes lo saben y que conocen mi opinión, pienso que pasan por una modificación del marco de la ordenación del territorio para establecer que la ordenación del territorio y las políticas autonómicas deben de despejar escollos después en el ámbito local que va a dar lugar a que un ayuntamiento no quiera, por razones que solo el ayuntamiento sabe expresar, el que se pueda instalar un parque eólico en su municipio y el otro sí lo quiere hacer potenciadamente. Eso ocurre exactamente lo mismo que sucede cuando se trata de la ubicación de una infraestructura que puede ser indeseable para unos y muy deseada para otros. Sobre estas materias es donde debe de, como es natural, subir el asunto a sede autonómica, y sí que es el ámbito autonómico el que tiene que decidir a través de una normativa de ordenación del territorio que despeje estas dudas para que después no sea el urbanismo local el que te ponga palos en las ruedas a la hora de desarrollar esa materia. Y como es natural, en esa política de ordenación del territorio, tener en cuenta no solo las cuestiones de ordenación del territorio, sino también las cuestiones de protección del paisaje, protección ambiental, etcétera. Pero no dejarlo al albur de la política de campanario, la política de mesa camilla del municipio en cuestión. Aquí, como no puede ser, quienes me escuchen dirán, bueno, es que usted ha ido diciendo que sí, el régimen local, y después ahora está diciendo lo contrario. No, hay término medio, porque hay que seguir el término, hay que ser aristotélico en esta materia y en todo, y en media virtus est. Tenemos que ir a ver dónde hay un ámbito de incumbencia local. De hecho, la garantía institucional de la autonomía local es para la gestión de los propios intereses municipales, que no van a ser aquellos que trascienden al ámbito local, lógicamente, por definición, porque son entonces cuando ya tienen que ser de incumbencia de la comunidad autónoma. Como digo, el libro que se presentará en breve y ha sido auspiciado por las instituciones autonómicas, también por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y por el Real Instituto de Estudios Asturianos, ese libro tiene muy distintos enfoques sobre el marco institucional de estos 40 años. Pero lo que parece claro es que una lectura, yo les invito a que lean ese libro porque contiene un análisis inédito de nuestra región a lo largo de estas 4 décadas, donde además se hablan de todos estos asuntos que yo he pasado muy rápido, tanto del asunto ambiental, el
profesor Tomás Emilio Díaz González es el autor de ese capítulo, como otros muchos ámbitos que han sido abordados. El tema económico, la próxima semana aquí se nos hablará por el profesor Monasterio del asunto de la evolución económica de estas 4 décadas. Pero lo que quiero decirles es que lo que parece claro de la lectura de ese libro y de la propia evolución de estos 40 años, de nuestra norma de cabecera, de nuestra norma principal, es que ha servido el Estatuto de Autonomía para Asturias, ha servido durante todo este tiempo para que Asturias pueda contar con una estructura jurídica sólida, esa que tanto se necesita para poder avanzar. No quiero ni pensar qué hubiera sucedido si a una coyuntura, como dice el profesor Sosa Wagner en el prólogo extraordinario a la obra, que Asturias es la periferia de una nación periférica, y las consecuencias económicas y sociales que tiene Asturias por periferia de la periferia. No les quiero yo ni decir lo que supondría tener a la periferia de la periferia sumar agitación institucional en marco estatutario. Es decir, tener, además de eso, añadido unos problemas de ausencia de paz regulatoria en lo esencial. Esa estructura jurídica sólida que tanto se necesita para poder avanzar ha sido ha sido consecuencia de este Estatuto de Autonomía. Una idea me gustaría remarcar para finalizar. Necesitamos conservar nuestro estatuto apuntalando en él aspectos como los que nos han ocupado y también otros, que no hay ningún problema, que se incorpore la posibilidad de que haya decreto ley, perfecto, cuestiones que sean la posibilidad de que la Junta General del Principado pueda ser disuelta, perfecto, esas son cuestiones que no hay ningún problema y yo creo que hay consenso general sobre ellas. Conservar nuestro estatuto, digo, apuntalando aspectos como los que nos han ocupado es lo que debemos de hacer y solo cuando eso esté hecho o en vías de solución aventurarnos con otros horizontes. El régimen local, el sector público, el empleo público, el urbanismo, me parecen asuntos de suficiente enjundia como para centrarnos con todos nuestros esfuerzos en ellos, antes de dispersar nuestra atención en otras cuestiones que ni son tan urgentes, ni por cierto están carentes de regulación mínimamente aplicable o existe una clara demanda social, como se suele decir en medios periodísticos y políticos refiriéndose a determinados ámbitos en los que yo no voy a entrar. Y termino. Nuestro gran estatuto nos ha aglutinado durante 40 años como sociedad y hemos entre todos de contribuir para que lo siga haciendo otros 40 años más, como mínimo. Y necesitamos reproducir los amplios consensos con que se logró ese tan preciado sosiego institucional al que en un principio me refería y al que ahora apelo al terminar. Nuestra vida institucional asturiana, por eso, necesita de un generoso apoyo parlamentario para afrontar con éxito estos retos jurídicos en los que me he detenido en mi exposición con su generosa atención, algo que futuras generaciones nos sabrán agradecer si acertamos con la fórmula para seguir haciéndolo. Y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias al profesor Ponceda por esta compleja, brillante y vibrante conferencia. Les animo a ustedes a que participen en el coloquio que podemos empezar ahora, hagan alguna aportación, alguna pregunta, alguna crítica. Tienen la palabra. ¿Quedó claro todo o qué? Yo no me debo levantar la mano porque de esto me metería la pata, pero si no me animaría a levantar la mano para abrir el diálogo, que es lo más complicado. Una vez abierto ya no podemos estar aquí hasta las 10 de la noche. Ese periodista que me llamó hace un rato me decía, bueno, ¿y usted no puede resumir eso en un tuit? A esta hora. A ver, mientras que no tengamos resueltos estos temas, no podemos meternos en otros. Y tenemos mucha materia para abordar, suficiente. Porque no solo son estos temas, sino también aquellos otros que requieren una autorización. Como decía Sosa, la labor de los parlamentos no es de hacer leyes y más leyes y más leyes.
Hoy en día estamos viviendo una actividad parlamentaria en la que en muchas ocasiones vemos no proyectos de ley, pero sí proposiciones de ley ocurrentes, es decir, ocurrencias que se llevan. Un gran amigo mío que está aquí presente en la sala, Isidro González Delgado, un viejo compañero y amigo toda la vida, él me comentó en su día y dice, oye, ¿y no hay prevaricación legislativa? Me decía él, ¿no? Es decir, que hay algunas actividades parlamentarias que son rayanas a eso que nos dicen los jueces, bueno, el Código Penal, de una actuación que rebasa con creces, es como dicen los alemanes, un torcimiento del derecho, un torcimiento del derecho, ¿no? Bueno, pero no solo torcimiento del derecho, sino también torcimiento de la razón. Estamos cada vez más acostumbrados en los medios de comunicación a escuchar proyectos de ley, un proyecto de ley que son ocurrencias. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que estemos debatiendo sobre esto? Cuando los problemas del país, los problemas de la región pasan por delante de nosotros. Esos son señuelos, son elementos que solo sirven para distraer la atención de lo principal. Y lo principal, lo que hace que seamos una sociedad seria, una democracia seria, es ocuparnos de lo fundamental, de cubrir estas lagunas que seguramente no darán muchos titulares, pero son los que nos van a agradecer las futuras generaciones. Todo lo demás es, bueno, pues buscar un titular, no buscar necesariamente el beneficio social y el beneficio ciudadano. Por tanto, centrémonos en estos temas que nosotros tenemos materia para poder hacer, actualicemos, si hagamos ejemplo de esa, como dice el profesor Sosa, de esa legislación sosegada, moderada. Él en el prólogo nos dice que durante estos 40 años Asturias no ha llamado la atención por hacer cosas absurdas, sino cosas muy mesuradas, muy sensatas. Ha tenido incluso, mientras que otros han desarrollado, no, ha esperado a que otros desarrollaran. El vicepresidente del gobierno, aquí presente, eso sí lo puedo decir, en el curso de los trabajos para la elaboración de ese proyecto de ley, pues ha estado en contacto para ver cuándo se va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público. Eso es una labor que hay que aplaudir, porque se podía perfectamente no contar, ha estado coordinando para ver qué es lo que se estaba cociendo en Madrid sobre una posibilidad de una modificación legislativa. Eso es seriedad, y eso hay que decirlo. Porque siempre estamos acostumbrados aquí a criticar cuando no hay esos elementos, pero cuando los hay que decirlos, y por tanto yo creo que en este caso así es, y por tanto tenemos que centrarnos en eso, y lo demás son cuestiones que, bueno, pues están hechas de cara a la galería y nos distraen de lo fundamental. Nosotros tenemos que tener, para que todo funcione, un marco institucional sólido, bien resuelto, que funcione, que sirva a los operadores económicos y sociales, a la gente en general, para que desarrolle su vida. Porque si no lo hacemos así, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Sí, no, es que lo ha respondido parcialmente. Observo desde el principio de mi vida política, bastante atónito, que los parlamentos exigen que haya nuevas leyes. Y si aquel que está en la oposición le dice es que no has hecho más que 2 leyes, el siguiente tiene que hacer 3 y el otro 4, y así sucesivamente, caemos en lo que tú estás diciendo. Empieza a desaparecer lo que es esencial de lo que no lo es. ¿Por qué crees que esta dinámica imparable y en cualquier parlamento, tanto nacional como autonómico, sucede? ¿Crees que hay una razón más allá de eso que se quiere aprobar, que es jurídico, que son leyes? La nueva política llegaba a cambiar las cosas. La nueva política no ha hecho más que perjudicar esas cosas, porque son los que nos traen ocurrencias a los parlamentos. Es decir, que podía haber un nuevo estado de cosas, de que dijeran, bueno, pues vamos a ver si hubiera una esperanza de alguien que viniera con otras... Pero es que, si nos damos cuenta, la gran cantidad de ocurrencias que se llevan a los parlamentos, que consumen el tiempo parlamentario, no vienen de los partidos sistémicos, de los partidos tradicionales, sino vienen justamente de los que venían a cambiar las cosas, que ya se ha visto que lo que querían es quítate tú que me pongo yo, que era realmente lo que se pretendía, ¿no? Y además diciéndonos con un gran aparato verbal que lo habían hecho repetidamente mal durante mucho tiempo, mucha gente. Ya se ve que eso no era así. Es muy difícil contestar, Arturo, a tu pregunta, porque eso forma parte de un elemento además adicional que son los medios de comunicación, que los medios de comunicación exigen titular y exigen este tipo de cosas. Si hubiera realmente una
una fórmula magistral para... Yo decía que en el año 1992 hubo solo 2 leyes. Aquí tengo la relación porque me paré a contarla, de cuáles habían sido los años de mayor producción legislativa o no. Aquí en el año 93 fueron 3 leyes, 93, 94, 2020 y 2021. Hasta hoy tenemos 3 leyes, todavía se va a aprobar alguna más antes de finalizar este mes de diciembre. Ahí coincidió con la dimisión del presidente, ¿no? Vale. Bueno, pero en estos años hubo estas pocas leyes, pero 4 lo fueron en el año 2000, 2011, 2012, 2013. 5 leyes en el 82, 85, 95 y 2007. 6 leyes en el 98, 2003 y 2009. 7 leyes en el 87, 89, 90, 2004. En la mayor parte la media es en este año, 7 leyes. 8 en tales años, 10 en el 86, 88 y 91, 11 en el 2006, 2015, 12, bueno, hasta 19 en el año 1999. Tiene una explicación porque teníamos que desarrollar capacidades estatutarias, pero caramba, una persona de 40 años que es un rapacín, una persona de 40 años es una persona ya madura, o se le presume la madurez. Es verdad que hay gente de 90 años que es inmadura, eso también es verdad, pero quiero decir que nosotros no podemos estar haciendo producción de leyes. A partir del 99 tenemos un marco cerrado para todas las comunidades autónomas, que nosotros ahora mismo la posibilidad de hacer, por eso surgen estas ocurrencias de esas leyes idiotas que se proponen cada 2 por 3, ¿no? Por eso lo que hay que hacer ahora es apuntalar bien el régimen que tenemos, las normas que han sido desarrolladas, que hay que actualizarlas, y en eso, y después una labor de control al Ejecutivo, que es la labor propiamente parlamentaria, que controlen al Ejecutivo y que el Ejecutivo dé su justificación de lo que hace. Pero lo de la producción legislativa es un tema que hay que convencer a los medios de comunicación que no hay. Es más, yo ahora mismo, si a mí el gobierno que sea, pues dice, mire, he hecho un saldo de legislación que ha sido el menor que ha tenido tal, yo desde luego les confirmo a ustedes que le voy a votar a ese partido. Porque, hombre, salvo que sea una completa y absoluta inactividad y que sea algo, pero eso es lo que hay que hacer, es modificar las leyes que proceda a modificar, actualizarlas, ajustarlas a la sociedad en la que tenemos, porque el techo autonómico, el techo estatutario ya lo tenemos hecho, y por tanto lo que tenemos que hacer es, y que la noticia sea, Arturo, la modificación de la ley. Vamos a tratar de la modificación de la ley de empleo público, venga, vamos a tratar de tal, pero no que sea leyes y más leyes, porque ha tocado la hora de que ya no hay más leyes. Ya tenemos estas 142 leyes suficientes para hacerlo, para desarrollarlo y nada más. No sé si te he contestado, pero no. Sí, ¿más preguntas? No, yo simplemente por alusiones personales reiteradas y en un sentido de agradecimiento, además merecidas en todo punto, pero simplemente para volver sobre esa idea, porque es una de las que a mí me ha llamado la atención toda la vida, que al legislativo o al ejecutivo, que es el que lleva a los parlamentos los proyectos, se le mida por el volumen de la producción legislativa. Yo creo que es muy importante eso que has dicho, y yo creo que todos los que, digamos, sois agitadores en el mejor sentido de la palabra en torno a estos temas, sigáis trasladando esta idea, que se trata de legislar en términos de calidad y no de cantidad. Y que hacer el saldo de la legislatura en esos términos es un error, pero es reiterado que de vez en cuando, cada 2, cada 3 meses, cada 6, no lo sé, los medios de comunicación, al menos en Asturias, hagan un titular con el saldo legislativo en términos pues críticos relacionado con el volumen. Y yo creo que eso es un error tremendo sobre el que hay que volver una y otra vez para ver si todos, unos y otros, porque, bueno, reconducimos esto a los términos en los que tú te has empleado, con los que coincido de arriba abajo. Yo creo que efectivamente el bloque legislativo ya está hecho, y a lo que hay que ir adaptando, innovando, reformando, pero hay una especie de no sé, una idea de esa, pero que está impresa, bueno, los medios de comunicación, y no quiero señalarlos específicamente, pero al fin y al cabo uno asiste a titulares reiterados en relación con este asunto que a mí nunca han dejado de sorprenderme, la verdad, y negativamente. No, pero también vosotros tenéis que salir y decir, mire usted, es que esto no va de eso, no va de hacer leyes y más leyes. Esto no va a eso, esto lo que va es de que las leyes se cumplan. La finalidad de una ley es eso, es que se cumpla la ley, si no es que no sirve para nada, eso es logomaquia pura, es decir, es papel mojado, no sirve para nada, Arturo.
Tiene relación con lo anterior, dado que no hay el uso de la palabra de otras personas, pero hay una cuestión que yo detecto y quisiera saber si están de acuerdo. Cuando se hacen las leyes, hay una primera parte que dice exposición de motivos, que se suele escribir al final de la ley. Y yo me pregunto, ¿cuántos políticos, que realmente son los que encargan las leyes a estos especialistas que tú dices, que son muy responsables, a veces innecesariamente, que expongan por qué es necesaria esta ley? Si no hay claridad de por qué es necesaria una ley, ¿cómo va a salir esa ley bien? Si no hay objetivos ni necesidad demostrada. ¿Has detectado este mismo...? No, a ver, en el proceso legislativo, yo a Juan Cofiño no lo conocía de nada, y Juan Cofiño me contactó para este asunto, para estar con otra gente. Ya, pero quiero decir que me consta que en otras ocasiones se hace, se hace habitualmente, que se consulta con, bueno, pues determinadas personas que puedan tener un parecer, y ese parecer, bueno, pues después se sigue y ya, o sea, que no surge sobre un papel en blanco en el que se empieza a hacer una ley sin encomendarse a Dios ni al diablo. Es decir, no es eso. Tú, Arturo, cuando tuviste tú la posibilidad de sacar adelante las mejores leyes del suelo que hubo en la época en Asturias, lo hiciste tú y seguramente consultaste a alguna otra persona que te ayudó en ese menester, ¿entiendes? O sea que... Sí, pero habría ese... Bueno, no quiero personalizar, es muy delicado y prefiero dejarlo aquí, pero yo observo que no hay una explicación suficiente por parte de quien encarga la ley de por qué quiere crear esa ley. Y esto no tiene que nacer de ninguna comisión, tiene que hacer antes de la propia comisión. Eso me recuerda, Arturo, a una conversación. Estuve en Barcelona en una ocasión, me llamó la vicepresidenta del Gobierno Autonómico catalán, a mí y a otros compañeros especialistas en Derecho Administrativo para reunirnos en una cena importante, en una que nos vamos con además en la sede propia de la Generalitat, ¿no? Y a los postres nos dijo la vicepresidenta que quería que le hiciéramos una ley de empleo público. Y nos lo planteó tal cual así. Dice, quiero que me hagáis una ley de empleo público. Y los cuatro que estábamos allí le preguntamos, ¿qué clase de ley de empleo público quieres? ¿Cuál quieres? ¿Qué tipo de empleo público? ¿Tú quieres que haya un mayor, de alguna manera, no privatización, pero una mayor gestión como empresarial o laboralizar o no? O sea, y ella simplemente lo que hacía era encargar a cuatro que estábamos allí la ley. Dice, oye, hacerme una ley y tal. Entonces, cuando eso se hace, salimos riéndonos, porque además, entre los que estábamos allí, éramos cuatro, éramos incompatibles de lo que pensábamos sobre la ley de la función pública e incluso ideológicamente, y por tanto era muy difícil poder plasmar, porque era alfa o omega lo que pretendíamos, y por lo tanto ahí eso se planteó. Entonces, es verdad que existen ocasiones que alguien quiere una ley, pero dice, voy a encargárselo al sabio de Hortaleza que me haga la ley. Pero claro, ese sabio de Hortaleza es posible que no sea tal sabio ni de Hortaleza. Siempre es importante que esos temas es contar con varios sabios de Hortaleza. Yo pienso que eso es un elemento de prudencia. Es decir, yo, en el caso concreto de la ley del suelo asturiana, yo te llamaría a ti, por ejemplo. O a Molina, o a Balbín, en fin, llamaría a gente que está en ese tema, digo Balbín o cualquier otro especialista, y después de eso, pues oye, pues venga, vamos a meternos en eso. Pero yo puedo decir que en el caso del vicepresidente, al menos en lo que yo he tenido conocimiento, sabéis perfectamente, que me conocéis, algunos que estáis aquí, que yo, si no fuera así, yo no lo iba a decir. Y es así. Es muy tarde ya. Más preguntas. No tenemos prisa tampoco, ¿no? Bueno, también veo a Juesas, a Rafael Juesas, que está también entre el público, que fue el que estuvo detrás. Claro, aquí estuvieron además sentados al lado el letrado que llevó los asuntos en la Junta General, pero Rafael Juesas lo llevaba en el ámbito administrativo.
Con lo cual, él tuvo que lidiar también con esa cuestión, y también desde el punto de vista de aguas abajo y de aguas arriba. Aguas abajo los tuvo que desarrollar Rafael Juesas, por el que ha pasado prácticamente de esos 40 años de vida institucional. Ahora, al llegar aquí, cuando vi a Rafael Juesas, él me dijo: vengo a escuchar a ver qué dices de los 40 años de mi vida, porque fueron 40 años dedicados a Asturias, que yo creo que los asturianos tenemos que homenajear a estas personas que han hecho lo que somos, porque Rafael Juesas ha sido el partícipe y el actor de todas estas cuestiones en estos 40 años. Han pasado por sus manos. Rafael Juesas, que por cierto mi padre siempre lo recordaba, su primer secretario administrativo en el Hospital General de Asturias, ¿no? Siempre le guardó un recuerdo que debe ser el primer destino que él tuvo, y siempre le tuvo un cariño especial justamente por eso. Pues desde entonces, estamos hablando de hace, pues, 50 años, hasta hace poco, pues ha estado en la brecha desarrollando ese conocimiento de ese mundo institucional. Sí, Pablo. No, quería preguntar, dado que hay una gran cantidad de normas legales en Asturias, ¿hay alguna que, en tu opinión, mereciera ser derogada y no ser sustituida por ninguna? Son 300, son 142. Son 142. A ver. La ley de comarcas, es que no ha habido una comarca en 40 años. Entonces, la ley de comarca tenemos que ver si la ley de comarcas la derogamos o hacemos comarcas. Tenemos que reunirnos a ver qué hacemos con eso. Tenemos que ver qué hacemos. Yo creo que las comarcas, Jesús Arango, que no está aquí porque me dijo que no podía venir, Jesús Arango, él es tiene la idea de las comarcas, de hecho lo ha dejado escrito recientemente, ¿no? Yo creo que puede ser una fórmula para que tu tierra de Pesoz y la tierra también de tu pariente que tienes delante, pues que no sucumba ante su vecino y que pueda ser la comarca del Alto Navia, de alguna manera. Es decir, que no sea, que no hagamos... Claro, Pesoz son 149 vecinos, de los cuales tienen más de 70 y pico años, el 80%. El presidente Rodríguez Vigil, aquí en esta sala, en su momento, que está aquí presente, él planteó también, y aquí estaba también el alcalde de Pesoz, el anterior alcalde de Pesoz, y planteó que todavía estaba pendiente de desarrollar qué pasa con la existencia de municipios que no tienen recursos fiscales suficientes para su mantenimiento. Pero eso, la ley de comarcas contempla, además, adelanto otra cosa, que lo tengo en el texto, permite además sin contar con el municipio. Es decir, el Principado de Asturias, por la ley, si quiere hacer desaparecer este municipio u otros, porque considera que no salen las cifras, lo puede hacer, insisto, sin necesidad de contar con la aquiescencia o el apoyo del propio municipio. Porque tiene capacidades legales para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que esta ley puede ser, pero claro, yo el resto, el libro de la compilación de la legislación comunitaria, la legislación del Principado de Asturias, el tocho grande de 1800 páginas que hace la Junta General, ese texto, a ver, pues hay leyes que, por ejemplo, no sé, claro, hay que ir por sectores, sector por sector, pero, a ver, no te sabría decir. Yo, si estuviera aquí con la ley abierta, podría decirte yo, de esos 40 años de vida institucional, he tenido el despacho abierto 30 años. Y yo te puedo decir aquellas leyes que no he jamás tenido que acudir a ellas. Puede ser que esas son leyes que a mí me indiquen que no han tenido demasiado desarrollo, porque no sé lo que dicen, tendría que mirar, porque nunca me ha caído ese asunto. Normalmente, bueno, pues suele haber asuntos que alguna ley has tenido que desarrollar, pero tendríamos que hacer una labor, eso sí que es una labor, Pablo, para que puedas tú abordar, que puedas tomar el libro y te puedas mirar aquellas que realmente son... Los abogados siempre hablamos de exceso de normas, sí. Y creo que de vez en cuando es bueno reflexionar un poco lo que tú hacías ahora. ¿Qué normas no he usado nunca y están ahí? Y no han usado mis compañeros. Pues si no lo has usado casi nadie, probablemente mejor derogarlas precisamente para facilitar la vida ciudadana. Pasa que no las hemos tenido, pero es posible que sí, otros compañeros la hayan tenido. Es posible que ahora mismo no las necesitemos. En todo caso, como yo aquí he manifestado, el marco estatutario te establece ya lo que tienes que hacer. Nosotros lo hemos hecho todo
menos el tema del régimen local. Lo hemos hecho todo. Los demás son temas que no las hemos actualizado, pero lo demás lo hemos hecho, con lo cual ahora mismo a lo que dice Juan Cofiño, si tú encima te están diciendo que no estás haciendo leyes, es decir, que no estás cumpliendo con tu labor de gobierno o de partido, que no estás haciendo leyes, encima te vas a dedicar a derogar las leyes que existen y que el Estatuto de Autonomía te prevé, déjalas ahí, que tampoco... es decir, son 142 leyes, bien, bueno, no hacen daño a nadie. El problema más bien son las leyes que sí pueden hacer daño a alguien porque no sirven para lo que se necesita y hay necesidad de que eso se regule bien. Es donde está el problema. Una ley que se haga para un determinado asunto concreto, bueno, pues bien, pues vale, pues bien, está ahí. Bueno, ¿más preguntas? Parece que ya no. Pues nada, muchas gracias. Al final ha sido un coloquio importante y esperemos lo que tú decías, ¿no? Que avancemos en la elaboración de las leyes que faltan y que se son estos señores, con el máximo consenso posible. Son estos señores. Muchas gracias por su asistencia.